Hola y bienvenidos al segundo seminario web de nuestra serie de 6 seminarios sobre producción de semillas orgánicas, organizada por Organic Seed Alliance y el programa Multinational Exchange for Sustainable Agriculture. Estos seminarios se organizaron los terceros martes de cada mes durante 6 meses y la anfitriona es Alice Formiga de la comunidad eOrganic. Los ponentes de este seminario online fueron Jared Sistro y Lori Mackenzie de Organic Seed Alliance y el tema es ensayos y selección. Jared y Lori van a discutir la forma en que realizan ensayos de variedades en el campo y cómo hacen la selección o el roughing, es decir, esa eliminación de plantas con caracteres no deseados, para poder mejorar así el rendimiento de los cultivos de semillas de polinización abierta. Así que comencemos con la parte del seminario que fue presentada por Lori Mackenzie. Comenzó este seminario hablando Lori Mackenzie, que nos habló de para qué son útiles los ensayos y cómo debemos planearlos, y luego seguirá Jared Sistro, que hablará sobre el roughing, ese término que comentábamos, que se consiste en eliminar plantas con caracteres indeseados, y también la selección, además de ver algunos aspectos de cómo llevar a cabo ensayos de campo. Así que dicho esto, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante hacer ensayos? Los ensayos son realmente útiles para una serie de aspectos cuando trabajamos en el campo, entonces debemos pensar en cómo vamos a hacerlo, de qué me va a servir y qué tipo de información voy a obtener. A continuación, se detallan algunas de las cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, necesitas priorizar tus cultivos, es decir, en qué cultivos vas a hacer ensayos y cuáles son los objetivos de dichos ensayos. Tal vez parece muy obvio, pero es fácil que una vez que has empezado un ensayo, empiecen a aparecer todo tipo de cuestiones que tal vez no habías tenido en cuenta en un principio. Por eso, identificar tus metas al comenzar te puede ayudar a concentrarte y averiguar qué realmente necesitas poner tu atención. Puedes estar tomando un montón de datos y en realidad no todos los datos van a ser útiles para ti. Por eso, tener claros tus objetivos pueden ayudarte a racionalizar tu trabajo y ser más eficiente con tus ensayos. Dicho esto, por supuesto, siempre debes mantener los ojos abiertos para lo inesperado, que puede ser a la vez muy interesante. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando planeamos un ensayo al comienzo de la temporada es qué, cuándo y cómo voy a evaluar y qué tipo de herramientas voy a necesitar para hacer esas evaluaciones. Este tema lo vamos a tratar más adelante otra vez, pero pues son cuestiones que se deben tener en cuenta desde un principio. Es decir, voy a tomar notas, voy a evaluar, voy a tomar medidas. Si voy a tomar medidas, ¿qué herramientas voy a necesitar para tomar esas medidas? Si voy a querer o no medir el rendimiento, si voy a medir la altura y el ancho de la de la planta y todo ese tipo de datos. Todo esto forma parte de, de establecer tus metas y de identificar qué es lo importante para ti, qué quieres averiguar. Debes pensar en qué vas a buscar y entonces podrás definir desde un principio cómo lo puedes lograr. Debes pensar en qué tipo de informe de datos vas a querer obtener y cómo vas a querer organizar estos datos, o si nada más deseas tener un cuaderno y tomar algunas notas. En un ensayo, pues de repente vas a tener algo que realmente necesites evaluar y pues es muchísimo mejor estar preparado antes de tiempo porque te va pues a ahorrar muchísimo estrés. Y bien, pues cuando pensamos en qué plantas voy a querer incluir en mi ensayo, pues generalmente todo el mundo quiere incluir las variedades comerciales que son más populares e importantes en su región o en su mercado. Por lo tanto, si eres un productor mayorista, puedes pensar en hacer ensayos con las variedades que se cultivan más comúnmente en el mercado mayorista de tu zona. Pero pues puedes estar pensando también en variedades de la región que crecen muy bien. Entonces, pues siempre es interesante incluir variedades típicas de híbridos de F1 y de polinización abierta. Y pues no es igual de fácil para todos los cultivos. En realidad, si estás interesado en hacer fitomejoramiento, es bueno incluir cualquier material reproductivo potencial de cualquier proyecto en el que te gustaría trabajar o ya estés trabajando, y eso te va a dar la oportunidad de ver ese material en comparación con típicas variedades comerciales que ya están en el mercado
Y si lo que estás buscando, por ejemplo, es cualquier tipo de resistencia a enfermedad o una tolerancia biótica o a plagas, pues es bueno incluir una variedad por lo menos o varias que tú sabes que son sensibles y otras que sabes que son resistentes. La información sobre las enfermedades es un poco difícil a veces de poder capturarla en un ensayo, pero bueno, puedes a veces ver una parcela que claramente es susceptible y que muestra una gran cantidad de expresión de los caracteres de la enfermedad o del estrés que estés estudiando, y justo al lado ver una parcela que no lo expresa y es muy resistente o tolerante, y eso te va a dar una gran información visual que te sirve para comparar el resto de material de tu ensayo. Otra de tus metas es definir qué deseas saber y cuánto trabajo estás dispuesto a hacer. Si llevas a cabo experimentos, hay que pensar siempre en hacer ensayos repetidos, porque esa es la única manera de saber si hay diferencias estadísticas significativas entre tus variedades. Cuando hablamos de diferencia estadística, pues una diferencia estadística te dice si la diferencia se debe al azar o debido al hecho de que las variedades son en realidad diferentes entre sí. Hacer repeticiones de los ensayos es la única manera de averiguar esto, pero bueno, pues no tienes que hacerlo siempre, porque en realidad si quieres puedes hacer lo que se llama un ensayo de observación, en donde solo tienes una repetición, a veces dos, y te puede dar una buena información de cómo se comportan las variedades. Aquí, pues bueno, pues simplemente lo que no serás capaz de decidir es si realmente son diferentes entre sí o si hay diferencias menores en tu suelo, en tu riego, en tu fertilización, o tal vez que un campo tenía un poco más de compost que el otro. Por eso, hacer un ensayo replicado no solo te permite determinar las diferencias estadísticas te permite también resaltarlas, y eso pues no se puede ver con un ensayo observacional. Ahora, si haces un ensayo repetido, sí o sí necesitas tomar datos y tienes que hacer un análisis de datos que implica utilizar programas estadísticos. Se pueden hacer estadísticas básicas con Excel, pero también se pueden utilizar unos programas que están diseñados para este fin, como son dos muy conocidos, son R o SAS. Y bueno, pues es otro elemento adicional del trabajo al final de la temporada para pues, poder averiguar lo que realmente está mostrando tu ensayo, y es algo que debes considerar si quieres o no quieres hacerlo. Cuando haces un ensayo experimental y haces la repetición, también vas a necesitar aleatorizar tu experimento. Eso significa que en cada replicación vas a asignar la posición de todas las variedades al azar en cada uno de los campos. Entonces, pues pasamos a la siguiente parte de la presentación y veamos qué constituye un ensayo efectivo. Hemos cubierto pues ya algunos de estos elementos, como son conocer tus intenciones y establecer tus metas. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, que la ubicación de tu ensayo debe ser en un área de tu terreno donde haya condiciones consistentes. Eso significa pensar en una gran cantidad de factores ambientales diferentes, significa pensar en tu suelo, en tu fertilidad, en el agua, en la sombra. Pues para hacer un ensayo hay que tener en cuenta cualquier tipo de diferencia en el campo que pueda contribuir a una diferencia en el rendimiento y en el resultado. Hablamos en la diapositiva anterior de las repeticiones y las asignaciones al azar. Se debe utilizar un diseño en bloques es decir, se debe realizar un diseño en bloques cuando vas a realizar un ensayo aleatorizado y replicado. Si es posible, debes utilizar filas de borde para eliminar el efecto borde. Esto no siempre es posible porque depende del tamaño de tu ensayo, a lo mejor no tienes espacio para esto. Y lo que hacen las filas de borde es darte la confianza de establecer una competencia igual dentro de tu ensayo. Significa que todas las parcelas en tu ensayo tienen el mismo cultivo alrededor de ellos en los 4 lados. Por ejemplo, tenemos un ensayo de zanahoria y en lugar de tenerlos al lado de un surco de repollo, está la parcela de zanahoria y entre ella las filas de zanahoria del ensayo están rodeando también por zanahoria, para que el ensayo de zanahoria tenga igual competencia con otras zanahorias en lugar de un tipo de cultivo diferente. Espero haberme explicado. Aquí, en esta parte del seminario, se invitó a Jared a compartir sus experiencias, sus experimentos y lo que él
explicaba es que lo más importante es tener todo muy bien etiquetado y marcado, y que las ventajas de las filas de borde es que los bordes de tu ensayo a menudo son los lugares que no tienen un trato absolutamente igual en el campo, es decir, puede ser que no se labren tan completamente, o que el riego de arriba no alcance, o que el esparcidor de estiércol necesita justo ahí dar la vuelta y no llega a las esquinas. Entonces son a menudo los lugares que no pueden conseguir el mismo tratamiento que el centro del campo, y así pues esa frontera ayuda a proteger tu ensayo. Ahora Lori volvió con su presentación y pues nada más estaba reforzando que pues cuando vas a evaluar el ensayo, ya sea un ensayo experimental repetido o un ensayo observacional, es muy importante y recomendado hacer un ensayo que se denomina ciego. Significa que en tu hoja de toma de datos, en tu hoja de evaluación y en tus marcadores en el campo, no sabes qué variedades estás evaluando, porque incluso si piensas que no tienes ningún sentimiento sobre tus variedades en el ensayo o preferencias, es muy difícil no tener sesgo. Es decir, es posible que de alguna forma te guste el nombre de algo, o que te cae bien la persona que lo creó, o la compañía de donde obtuviste tus semillas, y eso puede de alguna forma influir en tus evaluaciones si conoces la variedad o lo que estás viendo. Entonces después vamos a mostrar algunas maneras de hacer el ensayo ciego y algunos tipos de hojas de datos que se pueden utilizar. Pero ahora vamos a pasar en la siguiente diapositiva a un tema de cómo medir y de cómo registrar caracteres importantes, y después veremos más en profundidad el análisis de datos para obtener la información de lo que tu ensayo te está mostrando. Cuando se lleva a cabo un ensayo experimental, se debe hacer, como dijimos, aleatorización y replicación. Lo común es hacer 3 repeticiones o replicaciones, aunque puedes hacer más si quieres, pero pues no se recomienda menos, porque pues si pierdes una o 2 de las repeticiones, pues tu ensayo pasa de ser experimental a ser observacional. La primera replicación puede estar, lo que hicimos, en orden, es decir, puedes ordenarla a tu gusto. Y eso está, pues justo lo digo como marcando ese en orden, porque puedes establecer el orden que quieras, alfabético o otro arreglo, es decir, pero elegido por ti. Entonces, en el primero realmente no importa lo que tú consideras estar en orden, porque pues, se puede considerar al azar en tu primera replicación, pero las otras sí deben ser aleatorizadas. En esta diapositiva vemos un ejemplo de un diseño en bloques. Se muestra tanto la asignación al azar y el diseño del bloque como los bordes. Si observamos en la pantalla la de la izquierda, ahí está la repetición. El amarillo es tu repetición 1, el rojo es la 2 y el azul es la 3. Y esto es de lo que hablaba diciendo que la replicación de la 1 puede estar en el orden que elijas, pero que la segunda y la tercera las debes aleatorizar. Cuando se hace un ensayo y lo planeas en Excel y luego pones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en una fila y luego tengo una columna justo al lado, pues se usa el generador de números aleatorios y luego reordeno mis columnas de 1 a 6 con números aleatorios. Esto se usa directamente en el diseño del ensayo para la primera replicación y luego se repite para la siguiente. Pero bien, hay que señalar que se puede orientar el ensayo de 2 maneras diferentes. Si hay variación en el campo que pudieras observar, por ejemplo, si hay sombra o hay diferencias en el suelo, lo mejor es tratar de capturar esa diferencia en cada una de las repeticiones. Eso es en lo que consiste el diseño del bloque. Así que si tengo un borde de árboles en el borde de mi campo y mi replicación 1 está recibiendo más sombra que las otras, elegiría esa orientación, porque entonces si hay algún efecto de la sombra, pues eso también debe aparecer reflejado en tu análisis como un efecto del bloque, y eso lo puedes como manejar de alguna forma en tu análisis posterior estadístico. Otra manera de hacerlo, digamos que tienes un gradiente en el tipo de suelo y digamos que ese gradiente es de norte a sur, entonces pues lo que quieres es capturar esa variación en cada una de las replicaciones. Entonces orientarías los bloques en forma horizontal en lugar de en forma vertical. Aquí vemos los campos de los que se trataba en la diapositiva anterior.
Este es otro ejemplo donde los bloques están orientados a lo largo del campo para capturar la variación y se crean los surcos del borde. Y bueno, ya hemos hablado del tipo de suelo, del riego, del cultivo, de la fertilidad, de la cosecha. Y cuando consideras dónde colocar el ensayo en el campo, pues siempre es ideal ubicar tu ensayo en medio de una producción del mismo cultivo, si es posible. Lo que vemos aquí es un campo de zanahoria y si tú puedes ubicar tu ensayo ahí en el medio del campo, entonces tendrás filas de borde que ya forman parte de tu sistema de producción. Otra gran ventaja de hacer eso es que tu ensayo entonces está seguro de ser tratado como el resto del cultivo de producción. No debes intentar ponerlo en condiciones diferentes a la producción típica, a lo que siempre haces, porque si haces un experimento que tiene repeticiones, siempre hay que esforzarse en hacer todo a todos los representantes de esas repeticiones. Es decir, digamos que tienes 3 repeticiones, siempre hay que hacer el mismo tratamiento a las 3 replicaciones o repeticiones en el mismo día si es posible. Si esto no es posible, debes hacerlo por bloque. Es decir, digamos que pasas a quitar las hierbas malas y solo puedes hacerlo en una replicación porque pues ya es el final del día y no te da tiempo, entonces debes hacerlo a la replicación 1. Pero resulta que no consigues hacerlo de nuevo en los otros por unos 3 días. Pues en vez de hacer todo lo que puedas, por ejemplo, terminar la replicación 1 y tal vez la mitad de la segunda replicación y luego vuelves a terminar la replicación 2 y 3 pocos días más tarde, mejor hazlo por bloque. Ahora, pues probablemente te va a parecer que no puede tener tanto efecto o que no va a ser tan importante, pero pues no se sabe si será o no lo será. Entonces, si aplicas tratamientos por bloque, puedes volver atrás y puedes ver si hay alguna diferencia que aparezca derivada de los efectos del bloque y puedes saber así si es un efecto de la variedad o no. Otras cosas a considerar las vemos en esta diapositiva. Si lo deseas, puedes orientar y localizar tu ensayo en condiciones no óptimas. Esto es importante si buscas variedades que desempeñan bien en condiciones de estrés o en enfermedades o en condiciones de sequía. Así que pues tenemos 2 opciones. Una es hacer eso, es decir, localizar tu ensayo en una ubicación más, menos óptima. Y esas condiciones no óptimas van a revelar las mejores variedades. Y este ejercicio va a revelar las variedades que realmente se pueden manejar y tolerar esas condiciones difíciles que estás imponiendo. La otra opción es hacer el ensayo bajo unas condiciones de producción normal usando tus estándares de producción normales. Entonces verás las variedades que realmente prosperan y son superiores en tus condiciones estándar. Otro punto importante a la hora de hacer un ensayo es marcar siempre y poner todo tipo de mapeos en tu ensayo. Siempre debes tener un mapa del campo en donde vas a hacer el ensayo. No confíes solamente en las marquitas que pones en el campo porque se pueden perder, romperse, pueden pasarle un tractor por encima, se pueden mover, se pueden perder su color, se pueden enterrar. Entonces, tener un mapa del campo y además los marcadores y todos los indicadores posibles es muy importante. Es una cosa que puede ser muy útil, especialmente si estás haciendo un ensayo en un cultivo que es difícil de diferenciar. Por ejemplo, en el ensayo de zanahorias, todas las zanahorias son anaranjadas, es muy difícil decir dónde termina una parcela y dónde comienza la siguiente. Puedes dejar un espacio entre cada una de tus parcelas, puedes poner un espacio físico de 1 o 2 pies, o puedes plantar algunas plantas polinizadoras ahí. Este es un ensayo, el que figura en la imagen, bastante grande, y dependiendo de lo grande que sea tu ensayo, pues hay formas más fáciles y menos de poner todas las marcas. Y aquí lo que se hizo fue poner esos bloques de plantas polinizadoras, de flores o eso, como diferentes plantas entre cada bloque. Y también lo que puedes hacer es poner variedades de diferentes colores, es decir, si tienes un ensayo de zanahoria puedes poner un poco de zanahoria morada entre tus zanahorias naranjas, o si tienes varios colores en tu ensayo puedes considerar configurar el ensayo para que tenga un color diferente de una parcela a la otra. Pero bueno, considerar siempre la posibilidad de utilizar múltiples técnicas de etiquetado. En la imagen se ve como unos postes que la verdad son bastante cortitos.
Y si tienes un cultivo que va a crecer mucho y que va a ser alto, pues la verdad deberías pensar en qué va a pasar al futuro y poner estacas o banderas o algunos postes más altos junto a los marcadores de cultivo. Por eso debes siempre pensar en cómo el cultivo va a evolucionar y no solo cuando es una plántula o cuando lo estás sembrando. Siempre es muy útil orientar tu hoja de datos según tu mapa del campo y bueno, esto lo vamos a tratar más a fondo en unas diapositivas siguientes. Aquí vemos un ejemplo de las técnicas de etiquetado múltiple. Vemos en la imagen de la izquierda un ensayo de brócoli y así estaba el brócoli cuando se trasplantó y luego la imagen de la derecha es como estaban ya las plantas de brócoli cuando se regresó a evaluarlo. Es decir, las pequeñas etiquetas anaranjadas ya era muy difícil de localizar y entonces puedes observar que hay algunas banderas más altas que ayudan a identificar dónde terminan las parcelas, pero pues sí es bastante difícil si se sacan. Es decir, cuando digo esto digo, bueno, pues que se me ocurre que a lo mejor por accidente con el tractor o algún cultivo o algún tipo de trabajo mecánico, pues sí se pueden tumbar esas banderas y pierdes las marcas. Así que pues siempre dejar espacios es útil y si tienes un hueco y se plantaron flores, pues va a ser más fácil diferenciar tus parcelas y todas tus marcas. En esta diapositiva vemos un mapa de campo, que es uno de los mapas personales de Lori, y es un ensayo de tomate. En la imagen de la izquierda vemos todos esos números, corresponden al mapa ciego, y es lo único que te llevarás al campo para hacer las evaluaciones. Es muy útil utilizar un código de colores, ya que es otra señal visual de cada una de las repeticiones. Aquí vemos, por ejemplo, la primera repetición es verde, la segunda azul y la tercera rosa. Y en este ensayo vemos que no hay filas de borde, pues porque por algún motivo no había suficiente plástico o postes para hacerlo alrededor del ensayo. Sí se utilizaron algunas plantas en cada extremo, pero no en los bordes. Y debido a que estas filas tienen casi 400 pies de largo y hay postes en T delimitando, pues cuando las plantas se hacen grandes no es fácil cruzar las filas, entonces debemos pensar siempre que para hacer las evaluaciones de datos siempre hay que establecer un recorrido para que nos permita pasar entre filas y columnas y que sea cómodo, es decir, hay que hacer como tu mapa de caminos entre el ensayo que sea fácil después para tomar los datos. Entonces es útil configurar tu hoja de datos de tal manera que puedas caminar por el campo fácilmente y tomar tus notas, porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo y tu cerebro va a procesar muchísimo más fácil. Vamos a pasar al tema de la evaluación de tu ensayo. Entonces aquí vemos como algunos puntos importantes, es decir, cuando hacemos evaluaciones en el campo, piensa primero qué es importante evaluar, segundo en qué momento necesitas evaluar y tercero qué herramientas o materiales necesito para poder recoger esos datos. Entonces entramos en el tema de cuándo evaluar el ensayo. Entonces, lo recomendable es evaluar tu ensayo varias veces. Por supuesto, esto depende de tus objetivos, pero pues se puede empezar muy temprano. Puedes empezar a evaluar en el momento que haces trasplante o en la fase de plántula, donde por ejemplo puedes tomar datos de vigor. Pero sí es muy importante no tomar un montón de datos que no necesitas, porque puede ser que de repente acumulas mucha información y te separa o te impide cumplir los objetivos principales por los que estabas haciendo tu ensayo. Entonces debes considerar si vas a tomar medidas o si vas a hacer puntuaciones en base a una escala. Eso lo vamos a ver más en profundidad un poquito más adelante. Y sí es muy importante que proyectes fechas en las que necesitas tomar datos. Es decir, es muy fácil dejar que el ensayo se pierda o que se te pasen algunos datos porque tienes otros compromisos. Entonces es importante marcar los momentos en donde debes hacer evaluación en campo y debes tener eso marcado en tu calendario digital, en la computadora, en tu celular, en el calendario de casa. Es decir, debes tenerlo en mente todo el tiempo porque las plantas no esperan y debes tener como siempre eso en mente de decir, sí, necesito salir y observar qué está pasando con mi maíz ahora porque después a lo mejor ya esos datos se perdieron.
Aquí vemos un listado de algunos de los caracteres más típicos que se tienden siempre a evaluar en los ensayos y son comunes entre la mayoría de los ensayos que todo el mundo hace. Por ejemplo, los días a madurez, el rendimiento, el color, el sabor, la textura, la vida media de almacenamiento cuando hablamos de frutos, la uniformidad, y pues bueno, la uniformidad puede ser sobre una parcela entera o en base a la planta, depende de lo que estés buscando en tu cultivo. Ahora vamos a ver cómo asignar una puntuación a cada uno de los caracteres y vamos a hablar de las escalas de valores. Las escalas de valores se utilizan para aquellos caracteres que no se pueden medir cuantitativamente, como puede ser la resistencia a las enfermedades o a plagas o el color. Se puede utilizar de forma relativa o absoluta. Cuando hablamos de una medición relativa significa que estamos comparando cada una de las variedades dentro del ensayo a todas las otras variedades dentro del mismo ensayo. Cuando hablamos de una medición absoluta significa que tenemos una escala base que hemos creado previamente. Después vamos a ver un ejemplo sobre esto. Y generalmente se usa una escala del 1 al 9, tomando el 1 como lo peor y el 9 como lo mejor. Y pues cuando vas a hacer una evaluación de caracteres relativos debes caminar tu ensayo entero y buscar primero tu 1 y tu 9, es decir, tu peor y tu mejor en la parcela. Y luego vas a establecer el rango y para ello debes utilizar, si es posible, todos los números dentro del rango entre 1 y 9, porque entonces vas a poder detectar muchas más variaciones. Aquí tenemos un ejemplo de una guía de puntuación que preparó Lori para uno de sus ensayos. Es un ensayo de repollo y es un ejemplo de medición absoluta del daño de los insectos y podemos ver la escala, es una escala de 1 a 9 y se utilizaron los números pares como un desempate. Sí, como pues no quieres crear una diferencia si realmente no son diferentes. Así que si todas las parcelas son 7 o 9, quiero capturar exactamente esa información, pero bueno, siempre depende de las preferencias y de cuáles son los objetivos de tu ensayo en particular. Aquí tenemos otro ejemplo. Realmente son geniales cuando tenemos estas escalas con fotos. Observamos el daño de trips en cebollas y pues la verdad se ve una gran escala visual de 1 a 5 en términos de cuánto daño hacen esos insectos. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí se están midiendo caracteres cuantitativos en maíz, ya que se está midiendo el ancho y el largo de las mazorcas de un ensayo. Otra cosa muy importante e indispensable cuando uno hace ensayos es mantener bien tus registros. Es decir, es muy bueno tener muchas notas, ¿sí? Y registrar todo lo que puedas. Es decir, debes llevar un registro de dónde vienen tus semillas, de todas las fechas importantes como son el trasplante, la siembra, el inicio de la floración. Y lo mejor es tener unas copias en papel, impreso, pues los papeles son más fáciles de manejar en el campo, ¿sí? Pero también son muy fáciles de perderse una vez que regresas y se juntan con otros cientos de papeles que tengas en tu oficina. Entonces lo ideal es tomar los datos en el campo en papel y después tratar de pasar esa información a unos documentos en la computadora y hacer varias copias. Es decir, así es más seguro que no vas a perder tu información que te costó tanto conseguir. Y ahora llegamos al punto del análisis de datos. Es decir, cuando llego a este momento, si lo que hice fue un ensayo observacional sin repeticiones, pues lo que voy a ver son puras estadísticas descriptivas, veré la media, la mediana, la moda, pero una vez más se reitera que pues esto no nos va a permitir saber si las diferencias entre los individuos de nuestro ensayo tienen significación estadística. Sin embargo, si estoy haciendo un ensayo en bloques con las replicaciones o repeticiones, lo que deberé hacer es un análisis de la varianza. Es un método pues, sencillo y bastante fácil para analizar datos de ensayos replicados, pero sí es verdad que requiere manejar algún tipo de software estadístico. Se puede hacer en Excel, pero pues, la verdad si hay una persona que conozca un poco de estadística que te pueda ayudar, es muchísimo más fácil.
y porque en realidad el análisis de la varianza es la única manera de averiguar si las diferencias que viste, tomando los datos, no se deben al azar, sino que se deben de verdad a que hay diferencias reales entre las variedades que estás evaluando. Aquí vemos un ejemplo de parte de esa información. Por ejemplo, vemos en este caso un ensayo de zanahoria y se puede ver que Nelson tenía más variación en el largo, Bolero es bastante variable y Scarlett Nantes es muy consistente. Entonces también otra cosa importante acerca de los ensayos replicados es que nos pueden dar cierta consistencia en los datos de rendimiento. Aquí vemos otro ejemplo de un ensayo de col rizada que Organic Seed Alliance hizo hace varios años en el sur de Oregon. Y es nada más para darles un ejemplo de cómo a veces se pueden mostrar los datos de una manera más fácil. La oscuridad del verde indica el nivel de calidad, la escala va de verde a rojo, se puede ver ese color también naranja rojizo, entonces pues se ve todo el promedio de puntuaciones con todos los diferentes rasgos y es pues otra manera de representar los datos porque los colores se convierten en muy buena representación visual para mostrar cuáles son los mejores. Y bueno, para concluir vamos a hablar un poco de qué pasa cuando los ensayos están en curso, cuando se están llevando a cabo y veremos pues que no hay que esperar hasta que completes tu ensayo para empezar a comparar, porque vas a perder información valiosa. Siempre pues debes estar seguro de que estás comparando las mejores variedades disponibles, siempre debes querer probar nuevas variedades de buenas fuentes. Puedes hacer pruebas de la fuente, puedes comprar la misma variedad de un cultivo en múltiples fuentes, entonces te garantizo que vas a ver diferencias y a pesar de que es la misma variedad puede ser una prueba divertida e interesante de hacer, entonces pues es bueno hacer esto durante 2 años si puedes. Si lo haces solo un año pues no sabes que si solo fue a lo mejor un mal año o en realidad pues la variedad si no te gusta. Entonces, si tienes la paciencia, el tiempo, los recursos, es muy importante incluir cosas en un ensayo durante al menos 2 años antes de tomar decisiones finales. Entonces, vas a ver los mejores resultados, si puedes realizar múltiples ensayos a lo largo de años y en diferentes localidades. Y si tienes suficientemente espacio, puedes mover tu ensayo a lugares diferentes y puedes hacerlo esto también en diferentes años. Entonces, todo esto te va a ayudar a tener una información muchísimo más sólida. Y para terminar con la parte de este seminario impartido por Lori Mackenzie, nada más recordar que Organic Seed Alliance tiene un montón de recursos útiles si estás interesado en hacer tus propios ensayos. Aquí en la imagen vemos 2 ejemplos. Por un lado está la guía de prueba de variedades en el campo, que es un gran recurso y que alberga casi toda la información que se ha hablado hoy. Y a la izquierda vemos la guía de la lechuga, que es un ejemplo de las muchas guías específicas de cultivos que existen sobre la producción de semillas y algunos temas climáticos. Y pues considero que hay mucha información que te puede ayudar y con esto finalizo esta parte de la presentación y vamos a dar paso a la parte del seminario presentada por Jared Sistro. Ahora damos paso a la parte del seminario presentada por Jared Sistro, que se centró básicamente en hablar de selección. Es decir, se va a hablar de selección pero en el contexto de producción de semillas, considerando que si eres un productor de semillas y tienes cierto nivel de responsabilidad en mantener y mejorar variedades, y eso se hace a través de la selección. Se tratará el tema a modo general de las razones para seleccionar y de cómo hacerlo, y algunos de los métodos específicos que puedes utilizar para hacer la selección de tu producción. Comenzamos con una definición básica de lo que es la selección, y básicamente selección es decidir qué plantas de las que forman tu cultivo de producción de semillas, cuáles de esas plantas van a estar contribuyendo a la próxima generación, es decir, de qué plantas voy a recolectar semilla, qué planta está aportando el polen para la formación de esa semilla
y esto nos lleva a tomar buenas decisiones y podemos así limpiar, entre comillas, una variedad de algunos defectos que no deseamos o nos permite también mantener o mejorar esa variedad. Entonces veamos ahora el por qué hacer selección. Podemos a veces tener plantas que consideramos superiores y otras inferiores. Puede haber plantas más pequeñas o algunas que son más propensas a padecer enfermedades o que tienen un pobre rendimiento. También puedes tener plantas que no coinciden con tu tipo varietal y pues no siempre es necesariamente que exista un defecto, sino que pues no es simplemente lo que tú estás buscando al cultivar esa variedad. Es decir, pueden tener el color de la fruta o de la semilla incorrecto o tal vez una forma equivocada. Pues, por ejemplo, en esta imagen vemos una planta de calabacita, de calabacín, que es una planta de guía y está en un campo en donde debería ser de mata. Entonces, pues es algo que no te interesa porque se sale de tu tipo varietal. Entonces, todo esto pues debes tenerlo en cuenta y hay un tema como más delicado y es que para muchos hay como un cierto atractivo en conseguir variedades muy uniformes, que se vean muy bonitas en el campo, todos perfectamente iguales, todo lo mismo, cada planta con el mismo tamaño y forma. A veces puede esto ser muy conveniente para el trabajo en el campo, pero ten en cuenta que la diversidad genética es algo que como productor de semillas es tu responsabilidad mantenerla y conservarla y pues eso, es decir, que exista una diversidad genética es lo que puede hacer que tus semillas, que tus plantas se adapten a ciertas enfermedades que puedan aparecer o algunas presiones climáticas del futuro y así reducimos los riesgos de que una enfermedad pueda acabar con toda la cosecha. Entonces piensa con mucho cuidado en dónde vas a requerir esa uniformidad cuando estás cultivando para producir semilla y qué tanto la necesitas, porque eso va a determinar la severidad con que seleccionas las plantas en tu campo. En cuanto a las medidas preventivas a tener en cuenta cuando hacemos selección, y es que antes de pensar en seleccionar las mejores plantas en el campo para producir semilla, debemos pensar en cómo podemos evitar problemas de contaminación, es decir, plantas que no cumplen nuestras expectativas o tipos inferiores. Lo primero que debemos pensar o tener en cuenta es en las distancias de aislamiento, como se mostró en el seminario pasado cuando se hablaba de la planificación de la producción. Y debes tener muy claro los requisitos de distancias de aislamiento de tus cultivos, de manera que no llegue polen indeseado a tu cultivo de producción. Por ejemplo, si estás cultivando espinaca para producir semilla, pero tienes también un campo de espinaca destinado al consumo de las hojas, pues debes estar consciente de que haya suficiente separación, porque si no es así debes estar seguro de que cuando la parte de espinaca que tienes destinada a consumo de hoja, pues debes cosecharlo antes de que tenga oportunidad de llegar a floración y que luego pueda estar interponiéndose con tu cultivo destinado para producir semilla. Y todo esto debes tenerlo como muy claro pensando en lo que tú estás cultivando en tus campos, pero también en lo que están cultivando tus vecinos y que pues potencialmente pueden también contaminar tu campo. También debes pensar que si cultivaste espinacas el año anterior y ahora estás cultivando una variedad diferente, si algunas de las semillas del año pasado se cayeron al suelo durante la cosecha, debes asegurarte de arrancar esas pequeñas plántulas porque si no, pues también van a ser posibles puntos de contaminación. Y otro punto muy importante son a veces las malezas o malas hierbas o plantas silvestres que pueden realizar la polinización cruzada con algunos de nuestros cultivos para producción de semilla, porque son pues la misma especie o muy afines. Y un ejemplo muy conocido es la zanahoria con la planta silvestre de Queen Anne. Y pues hay otros que también necesitamos considerar, pues, porque realmente pueden estar cambiando la genética de una variedad que nosotros queremos conservar. Entonces es una fuente de contaminación que debes tomar muy en cuenta y necesitas evitarla.
Y otro punto importante también en las medidas preventivas es la mezcla física de semilla. Es decir, debes tener mucho cuidado en tener muy limpio todo tu equipo cuando estás trabajando con cultivos de semillas, porque desde tu cosechadora hasta las esquinas de las lonas, a las grietas de tus mallas, todos esos lugares pueden estar quedándose ahí semillas escondidas que luego se van a mezclar y pues es un problema porque no te va a permitir realizar con éxito tu selección. Un segundo tema en cuanto a la selección es la idea de los stock de semillas o tu inventario de semillas o tu reserva. Y es una oportunidad pues, para llevar tu producción de semillas a un siguiente nivel, que es lo que la mayoría de productores de semillas comerciales hacen. Cuando hablamos de este stock de semillas, nos referimos a la semilla que va a ser específicamente utilizada por ti para producir futuras cosechas de semillas. Esto está en contraste con la semilla de producción, que es la semilla que produces y que luego vendes a productores para que ellos cultiven. Si incluyes este tema en la planificación de tu producción, tienes la oportunidad de seleccionar mucho más intensamente e invertir más tiempo en generar este stock de semillas, ya que puedes producir una cantidad relativamente pequeña que puede cubrir tus necesidades para varios años. Puedes invertir mucho en un pequeño campo de semillas, identificando plantas superiores y guardando las semillas para crear tu stock. Luego puedes utilizarlos durante una serie de años diferentes y lo puedes hacer de dos maneras. Por una parte, puedes seleccionar estos stock de plantas que están en tu campo de producción, es decir, si tienes un campo más amplio que estás cultivando para producción, puedes darte una pasada, identificar algunas plantas destacadas, marcarlas. Son plantas que van a mostrar rasgos superiores y vas a guardar las semillas de esas plantas por separado, ¿no? Entonces, cuando vas a hacer tu cosecha de semilla, cosechas esas semillas antes. Y por otro lado, puedes tener un espacio destinado exclusivamente a tu stock, que esté completamente separado de lo demás. Lo puedes tener en una ubicación aislada o separado en el tiempo. Y la ventaja de esto es que cuando hablamos de cultivos de polinización cruzada, si tienes un campo entero que está enfocado solo al stock, tienes la oportunidad de seleccionar los padres y las plantas recipientes del polen. Pero si tienes un cultivo de polinización cruzada y seleccionas plantas individuales para tu stock de semillas, puede ser que tengas polen que ha venido del resto del campo. Entonces, la manera en que manejas el stock de semillas va a depender de tus recursos y depende del ciclo de vida de la planta, tanto sea de polinización cruzada o autógama. De cualquiera de las maneras, debes tener en cuenta esta idea porque es la semilla que estás produciendo para ti mismo. Entonces, una vez que utilizas este concepto, pues es una ventaja que te lleva a hacer un mejor trabajo de selección. Y ahora pasamos a la pregunta de cuándo seleccionar. Entonces, la selección pues generalmente debería idealmente ocurrir varias veces durante la temporada, porque antes ya lo señaló Lori cuando hablaba de evaluar los ensayos, pues en las diferentes fases del ciclo de vida pues vamos a tener diferentes oportunidades de ver más claras algunas diferencias entre plantas y poder hacer selección. Por ejemplo, tenemos el momento de la germinación, en donde si buscamos identificar plantas que son capaces de germinar y emerger y crecer rápido, ya lo vamos a saber en el momento en que las plantas producen unas poquitas hojas, porque realmente si lo que quieres es seleccionar un vigor inicial que te permita cultivar antes, si dejas pasar el tiempo, cuando todas las plantas son más grandes, pues ese carácter puede estar ya más disperso y más difícil de identificar. Si por el contrario buscas algo como una madurez tardía o temprana, pues el momento de floración puede ser una muy buena oportunidad para que veas claramente cuáles son las plantas que van a florecer primero o que van a tardar más. Y una vez que todas las plantas han florecido, es más fácil poder medir el grado de madurez. También puede ser que hay algunas enfermedades que aparecen en el inicio de la temporada y que pues más adelante a lo mejor ya no se ve,
Entonces, pues sí, debemos tratar de evaluar en muchos momentos diferentes. Y, por ejemplo, también pues estar viendo tu campo y caminando varias veces hasta el momento de la cosecha y entonces vas a decidir cuándo quieres seleccionar según los rendimientos y los tamaños. Y, por ejemplo, en cuanto a los frutos, pues semillas que están encerradas en frutos, pues es interesante ver la fruta y ver si estamos hablando de color o de tamaño. O sea, necesitamos siempre hacer muchas observaciones. En cuanto a la planificación, pues hay que pensar en algunas etapas clave que te pueden dar la oportunidad de ver realmente diferencias claras y asegurarte de salir al campo y hacer selección en ese momento preciso. Entonces, si seleccionas las plantas mediante la eliminación de algunas plantas inferiores, pues vas a tener como mejores oportunidades de ver claras las diferencias entre las plantas que estás dejando en el campo. Y pues deseas eliminar todas las plantas que no quieres que contribuyan con sus genes a la siguiente generación. Entonces debes generalmente quitarlas antes de que van a liberar su polen porque va a ser mucho más eficaz. Si esperas hasta después de que ocurra la polinización, pues sigue siendo mejor que nada, pero bueno, puede ser que ya hayan contribuido. Por lo tanto, es mejor hacer más selección antes de la polinización si es posible. A continuación, se van a explicar algunos diferentes tipos de hacer selección y cómo hacerlo. Se hablará de la selección en masa negativa o raleo, que consiste en eliminar plantas que consideramos inferiores. También hablaremos de la selección en masa positiva y, por último, de la selección de familias o progenie. Veamos entonces la selección negativa. La selección negativa es esencialmente el acto de caminar a través de tu campo e ir eliminando típicamente un porcentaje bajo de plantas, tal vez de 10 al 20%, que son para ti inferiores o que no representan las características típicas de la variedad. Entonces, la idea es eliminarlas de tu campo. Esto es algo que puedes hacer en un campo de producción, en el campo que cultivas semillas para la venta sin tener un gran impacto negativo en tus rendimientos. Y este tipo de selección es más eficaz en cultivos de especies autógamas en vez de cultivos de polinización cruzada. Si has eliminado plantas durante este raleo o proceso de selección negativa, es probable que no hayan tenido la oportunidad de contaminar tu cultivo, ya que son autógamas. Aquellas plantas que no cumplen con los requisitos de la variedad en realidad no han propagado sus genes dentro de la población. Sin embargo, en un cultivo de polinización cruzada, si no pudiste eliminar las plantas que no cumplían con la norma hasta después de que hayan sido polinizadas, va a tomar varios años que puedas eliminar esas plantas que no cumplen los requisitos. Por otro lado, tenemos la selección masal positiva, que lo que busco aquí es un porcentaje relativamente pequeño de plantas que sí deseo. Entonces esto cambia mi enfoque, ¿no? Voy a buscar las mejores plantas del campo. Y esto lo voy a poder hacer pues cuando pueda invertir más tiempo y estar menos preocupado por los rendimientos finales de mi producción. Es decir, esto es algo ideal para hacer para cuando vas a crear tu stock de semilla. Podrías recoger 10, 15 o 20% de las plantas mejores de tu campo. Algunos trucos para realizar este tipo de selección es, por un lado, es que vamos a identificar plantas individuales y el desafío con la identificación de plantas individuales es que hay algunos aspectos de las plantas que se deben a su genética. Es decir, la razón por la que yo veo mejor esta planta es debido a su genética, pero también hay otros aspectos que están contribuyendo al hecho de que una planta pueda tener mejor aspecto o que para mí parezca mejor y son debidas a razones ambientales. Es decir, si una planta tenía más espacio alrededor o tenía más fertilización o mejor agua, pues eso también está afectando y debo estar pensando en eso en el momento que selecciono plantas que me convienen. Entonces, parte de lo que observo
es potencialmente porque tienen una genética superior, pero puede ser porque hay unas mejores condiciones ambientales en el campo. Algunas de las cosas que puedes hacer para mejorar la selección es seleccionar antes de la polinización. También utilizar una población cuanto más grande mejor. Pero recuerda en planear lo que realmente puedas hacer. Es decir, no pienses, pues quiero hacer un trabajo muy bueno, entonces voy a plantar 5 acres para mi stock de semillas y voy a estar caminando todo el tiempo en cada fila y eliminar el 95% de plantas indeseables, porque en realidad si te complicas con eso y se te acaba el tiempo y al final solo pudiste caminar en la mitad del campo y la otra mitad no tiene proceso de selección, entonces pues ya perdiste porque todavía el polen se está mezclando y las semillas que proceden de una mitad del campo sí están seleccionadas, pero las otras no, pero ya están mezcladas. Entonces, cultiva siempre una población que sí puedas manejar y con la que puedas hacer un buen trabajo. Es muy importante tratar de producir tu stock de semillas en un lugar con condiciones uniformes. Piensa en un buen terreno que ya sabes que tiene unas características relativamente uniformes en todas partes. Y pues cuando estás considerando hacer esto, pues lo que quieres es que las diferencias genéticas se deban a eso, a la genética, y no que se deban al hecho de que pues unas crecían a la sombra y otras porque pasaba un antiguo arroyo, etcétera. O sea, quieres estar seguro de lo que estás seleccionando. Por último, otro truco que puedes utilizar para hacer selección masal positiva es seleccionar en cuadrantes. Es decir, esto se puede ver bien en la actual diapositiva. Nos imaginamos que esto es el campo y lo que hago es dividir mi campo en 4 partes. Y lo que voy a hacer es elegir, por ejemplo, las 5 mejores plantas de cada uno de los cuadrantes. Entonces la idea es que si había un gradiente de fertilidad o de disponibilidad de agua o cualquier factor ambiental influyendo en mi campo, lo que estoy haciendo es tratar de captar toda esa variabilidad. Entonces es una forma en donde puedo hacer la selección en función de mi rendimiento relativo y comparar plantas que crecían en un área similar y probablemente en condiciones similares. Entonces, pues si esto lo puedo hacer como dividiendo en cuadrantes más chiquitos y así generalmente voy a poder separar aquellas plantas que realmente son genéticamente superiores de las cuales de las otras que nada más estaban beneficiando de algunas condiciones ambientales superiores en ese momento. Y por último, la última herramienta que tenemos para seleccionar es la idea de la selección familiar o selección de la progenie. Esto te va a ayudar a llevar tu selección a un nivel superior y lo puedes hacer si lo que deseas es realizar alguna mejora rápida en una variedad o estás dispuesto a invertir algo de tiempo y mano de obra. Voy a explicar cómo se hace una selección por familia, una selección de la progenie, y en esencia lo que se hace es pues la información que utilizaste para identificar plantas individuales de tu variedad. Dentro de esas vas a tratar de averiguar cuáles eran las mejores. Y en primer lugar vas a hacer una selección en masa. Es decir, vas a caminar por tu campo y vas a buscar las mejores 20 plantas en el campo y vas a guardar la semilla de esas plantas. Pero en lugar de guardar todas las plantas juntas, lo que vas a hacer es poner la semilla de cada una de esas plantas en bolsas separadas. Entonces vas a poner las semillas de una planta en una bolsa que se va a etiquetar con el número 1, la semilla de la segunda planta en el número 2 y así sucesivamente hasta el final de esas 20 de las que hablamos. Entonces vas a tener diferentes bolsas de semillas o paquetes para tu año siguiente y en lugar de cultivar un solo campo grande vas a hacer como un ensayo de variedades donde lo que tienes son diferentes familias. Es decir, todas las semillas provienen de las mismas plantas madre del año anterior, pero lo que vas a hacer es cultivarlas en filas separadas como cuando haces un ensayo y lo vas a reproducir igual que cuando haces un ensayo. Entonces, en cada fila tenemos todas las plantas que vienen de una sola planta del año anterior. Y en la segunda fila tenemos todo lo que proviene de la segunda planta del año anterior y así sucesivamente. Entonces tenemos filas individuales.
¿no? O puedo tener duplicados si estoy haciendo repeticiones. Entonces puedo ver todo como en filas completas y puedo ver cómo cada familia se ve en su totalidad. Y realmente voy a empezar a ver las características genéticas una vez que pueda cultivar múltiples plantas que están todas relacionadas entre sí de esta forma. Si puedo cultivar en diferentes partes del campo, también voy a poder comprobar si cada familia se ve muy bien en todos los lugares que se cultiva o solo en unos. Y entonces voy a saber si realmente lo que tengo es algo que tiene una genética superior o una vez más está determinado por el ambiente en el que está sembrado. Lo que puedo hacer en este momento es seguir caminando por mi campo, en donde tengo estas filas, donde están las familias separadas. Y entonces, en primer lugar, voy a empezar buscando las mejores familias, y son familias en donde la gran mayoría de las plantas pues se ven realmente bien. Entonces voy a pasar y voy a eliminar todas las plantas más pobres que están dentro de las familias. Entonces estoy eliminando todas las plantas de las familias en las que las plantas no se ven bien. Esto incluye incluso si tienes una sola planta con una apariencia muy agradable en la familia, pero la totalidad de sus hermanas, pues que se venían de la misma bolsa, se ven mal, pues también lo eliminamos. Es decir, no guardes de una sola planta ya lo que, pues esto puedes ver que comparte genética con otras que no se ven tan bien, entonces no te interesa. Entonces la eliminas en totalidad la familia. Y el segundo paso es eliminar plantas inferiores incluso en tus mejores familias. Así que ahora estás asegurándote de que estás guardando la mejor semilla de las mejores plantas de tus mejores familias. Y realmente es una gran oportunidad para poder mejorar una variedad con bastante rapidez. Esta selección tiene que ver con la selección masal y la selección familiar, y se puede poner en práctica muy fácil para tu selección de cultivos de producción de semillas.